Los hermanos Hungbu y Nolbu. Érase una vez, en un pueblo lejano, vivían dos hermanos llamados Hungbu y Nolbu. A pesar de ser hermanos, sus vidas eran completamente distintas. Nolbu, el hermano mayor, vivía en una enorme y lujosa mansión. En cambio, Hungbu, el hermano menor, tenía una casita humilde con un techo de paja donde la vida no era nada fácil. Desde el día en que su padre falleció, Hungbu tuvo que soportar la crueldad de su hermano mayor. Nolbu, que solo pensaba en sí mismo, trataba a Hungbu con desprecio y nunca compartía nada con él. En la casita de Hungbu, sus hijitos, apenas despertaban por la mañana, se agarraban a la ropa de su padre y le preguntaban con ojos llenos de inquietud: «Papi, tenemos mucha hambre. ¿Hay algo de comer?», preguntaban con esperanza. Pero lamentablemente el jarrón donde guardaban el arroz estaba completamente vacío. Hungbu soltó un largo suspiro y le dijo a su esposa: «Iré a la casa de hermano a pedir algo de arroz». Dicho esto, con pasos inseguros, partió de su casa. Cuando Hungbu llegó a la casa de su hermano, lo vio sentado frente a una mesa repleta de comida deliciosa. «Ah, si tan solo nuestra familia pudiera probar esa comida, aunque fuera solo un cuenco de arroz, qué alivio sería». El aroma del arroz caliente hizo que Hungbu sintiera aún más hambre. Tragó saliva y con voz humilde rogó: «Por favor, hermano, préstame un cuenco de arroz. Desde ayer no quedaba nada para alimentar a mi mujer y mis hijos». «Apenas tenemos arroz para nuestra familia. Lárgate», dijo Nolbu, mientras seguía comiendo a grandes bocados. «Ay, cuñada, por favor, sírveme solo una cucharada de arroz». La cuñada, con la espátula que estaba usando para servir el arroz, golpeó fuertemente la mejilla seca de Hungbu. Hungbu sintió como si un fuego ardiera en su mejilla y se mareó, llevando su mano al rostro. Había arroz pegado en su mejilla. Hungbu le dijo a su cuñada: «Pégame la otra mejilla también, para que mis hijos al menos coman los granos de arroz que se queden pegados». La cuñada se cruzó de brazos y miró a Hungbu con desprecio. «¿Pero si no eres un mendigo tú?», gritó ella. «Ni se te ocurra volver. ¡Qué descarado y sinvergüenza eres!». Sin más opción, Hungbu tuvo que salir de aquella casa. Su corazón se llenó de angustia y preocupación mientras pensaba en cómo contarle a su esposa y a sus hijos que no había conseguido nada. Mientras caminaba, Hungbu rezó mirando hacia el cielo: «Dios celestial, por favor, tenga compasión de mi familia. Lo único que le pido es el sustento para mi familia». Cuando Hungbu entró en casa, su esposa salió a recibirlo sin saber lo que había pasado. «¿Cómo te fue en casa de tu hermano? Vamos adentro. Prepararé la cena con el arroz que has traído». Sin embargo, Hungbu, incapaz de contar las verdaderas acciones de su hermano, inventó otra historia. «Cuando fui a la casa de hermano, me sirvieron tanta comida que la mesa estaba a punto de romperse. Y después de comer, me dio algo de dinero y arroz. Pero lo que pasó de regreso, te cuento, es que me encontré con unos ladrones y me lo quitaron todo.
no pude más que regresar con las manos vacías. Perdóname, es todo culpa mía. Extrañada, la esposa de Hungbu lo miró de arriba abajo y notó que sus mejillas estaban hinchadas y que evitaba su mirada. Al darse cuenta de toda la verdad, se dejó caer al suelo y rompió a llorar. Querida, no te pongas triste. Ni el rey es capaz de remediar la pobreza. ¿Qué se puede esperar de hermano? Veamos cómo salimos de esta. Consolada por sus palabras, la esposa de Hungbu recuperó la calma. Juntos trabajaron arduamente en cualquier tarea, aunque la vida seguía siendo difícil. Un día, mientras Hungbu estaba sentado en la terraza de madera de su casa, alcanzó a ver una pequeña golondrina que se había caído de su nido. Intentando escaparse de una gran serpiente, se había hecho caer al suelo. La pobrecita golondrina se retorcía con una pata rota. Hungbu consiguió echar a la serpiente y tomó en sus manos a la golondrina, le curó la pata rota. Lo alimentó con mucho cariño y esperó pacientemente a que se sanara. En unas semanas, el pajarito sanó y pudo volar de nuevo. La golondrina, como si quisiera mostrar su gratitud, dio un par de vueltas sobre la casa de Hungbu y luego voló lejos. Unos días después, la misma golondrina regresó y dejó caer 3 semillas. ¡Qué curioso!, comentó Hungbu. Probemos plantar estas semillas, sugirió a su esposa. ¿Por qué no?, dijo ella. Con el paso del tiempo, 3 grandes calabazas crecieron en el tejado de la casa de Hungbu. ¿Cómo es que las calabazas hayan crecido tan grandes? Esposa, estamos ya en otoño y parece que las calabazas están maduras. Cortémoslas para preparar gachas a los niños, sugirió Hungbu. Agarra, cortemos, a ver qué viene. Serrín, serrán, cerramos. ¿Qué haremos con esta calabaza? Sacamos la pulpa, secamos la cáscara, serrín, serrán, cerramos. Cantaba la familia de Hungbu al ritmo del sonido de la sierra mientras cortaban la primera calabaza. ¡Bam! La enorme calabaza se partió en 2. ¿Pero qué es esto? Del interior de la calabaza empezaron a caer montones, arroz y monedas. Hungbu y su esposa, asombrados, no podían cerrar la boca. Entonces decidieron abrir otra calabaza rápidamente. Esta vez cayeron seda y oro. ¡Ay, madre mía! ¿Estoy soñando o es real?, decían. Aprovechando la suerte, Hungbu abrió la tercera calabaza. Entonces la calabaza se partió y de su interior surgieron un montón de trabajadores que en un abrir y cerrar de ojos construyeron una impresionante casa de tejas. Así fue como la familia de Hungbu se convirtió en la familia más rica de la aldea de la noche a la mañana. Esta noticia no tardó en llegar a oídos de Nolbu. Lleno de asombro y envidia, Nolbu corrió a la casa de su hermano. Allí, Hungbu le contó con todo detalle lo que había ocurrido. ¡Ah, claro! Yo también voy a curar la pata de una golondrina y conseguir unas semillas de calabaza, susurró Nolbu. Al regresar a su casa, Nolbu agarró a una golondrina de un nido y le rompió la pata. Luego lo curó y le dijo: je, golondrina, como te curé la patita, ve y tráeme unas semillas de calabaza para devolverme el favor. Pasaron los días y la golondrina que había curado Nolbu
también volvió con semillas. Rápidamente Nolbu plantó las semillas en la tierra. Poco tiempo después, enormes calabazas empezaron a crecer sobre su tejado. Serrín, serrán, cerramos. ¿Qué nos traerá esta calabaza? Tendremos oro, seda y mucho dinero. Serrín, serrán, cerramos. ¡Bum! La primera calabaza se partió, pero en vez de oro o plata, salió una cantidad espantosa de 100 pies arrastrándose por todas partes. ¡Ay, socorro! ¡Ayudadme!, gritaba Nolbu. Nolbu no perdió la esperanza. Estaba convencido de que la segunda calabaza contenía oro y la abrió lleno de ilusión. Con esta idea en mente, Nolbu abrió la siguiente calabaza. Para su sorpresa, no había ni oro ni plata, sino un montón de caca apestosa que casi lo desmaya. Pero seguro que esta vez sí hay oro, pensó Nolbu, y sin pensarlo 2 veces abrió la última calabaza. Y de repente, ¡bam!, una tropa de duendes salió corriendo y empezó a golpear a toda la familia con sus garrotes sin piedad. Nolbu, sin poder defenderse, rodaba por el suelo gritando ¡ay, por favor, basta!, mientras lloraba a mares. Al enterarse de lo ocurrido, Hungbu corrió sin parar y llegó a la casa de su hermano. «Hermano, ¿pero qué ha pasado aquí?» «Hungbu, perdóname tú. Siempre pensé solo en mí, sin tener en cuenta a nadie más. Y ahora mírame, soy un pobre desgraciado. Ya no tengo nada». «Hermano, no digas eso. Podemos vivir felices juntos. Yo te ayudaré», le consoló Hungbu. Y así Hungbu, con el corazón más grande del mundo, partió sus bienes en 2 y se los regaló a su hermano. Desde entonces, los 2 hermanos vivieron muy unidos, ayudándose el uno al otro, y así fueron felices por mucho tiempo.